Buenas tardes, mis hermanos. Qué bueno es poder saludarles, poder encontrarnos reunidos por este medio. Agradezco al Señor esta oportunidad y esta bendición que tenía preparada para mi vida y poder estar compartiendo de su palabra. Mis hermanos, les invito a que puedan abrir su Biblia en Hechos capítulo 24. Vamos a escudriñar el capítulo completo, así es que no le daremos lectura en este momento, pero sí vamos a ir avanzando en él a lo largo de esta predicación. Así que vamos a orar para que el Señor prepare nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar su palabra. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor amado, cuántas gracias le doy, papá, por encontrarnos aquí reunidos por este medio, donde hemos cantado alabanzas, hemos escuchado salmos. Dios mío, hemos orado por nuestro país. Quiero pedirle en esta hora, en este momento, Señor, que usted sea con su palabra, Señor, que pueda ella penetrar en nuestros corazones, en nuestra mente, trabajar, Señor, en nuestras vidas, porque usted es el que nos va moldeando, nos va guiando, nos da instrucciones, Señor, herramientas necesarias para nuestro diario vivir. Dios mío, te pido por mis hermanos, usted sea con sus corazones, con sus vidas, Señor, con este tiempo que están dedicando para escuchar su palabra, que usted sea bendiciéndolos en gran manera y que su palabra, Señor, sea de mucha bendición, que puedan atesorarla en sus corazones y ponerla por obra. Dios mío, te pido por mi vida, que seré instrumento en tus manos, compartiendo, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón y lo que tú me has hablado primeramente a mí. Todo esto lo dejamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a estudiar, em, a, bueno, estudiar entre comillas, vamos a hacer una pincelada de lo maravilloso que es este capítulo 24 del libro de Hechos, ¿ya? Lleva por título La luz del Evangelio, ¿ya? La luz del Evangelio, ya que brillaba, ¿ya? En todo lugar a donde Pablo iba. Pero no todos podían verla, no todos podían admirar esta luz. Entonces Pablo escribió en Segunda de Corintios: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El primer punto de este capítulo es una acusación, la acusación. Estos eran tiempos muy oscuros, muy difíciles para Pablo. Él estaba siendo juzgado y se encontraba encarcelado. Ya, los judíos, que eran aquellos que estaban blasfemando contra Pablo, conocían muy bien lo frágil de sus acusaciones. Entonces, cuando llegaron a Cesarea, trajeron consigo un orador romano que se llamaba Tértulo para argumentar su caso. Tértulo comenzó con una introducción bastante eh, rara, ¿ya? Porque él habla como si los judíos pensaran que Félix, ¿ya? Que era un gobernador, fuera muy maravilloso, el mejor, ¿ya? Lo halagó de tal forma, diciendo en el versículo 2 de este capítulo: y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. La verdad era que los judíos odiaban a Félix, como también odiaban a cualquier otro gobernador romano. El fiscal Tértulo es el ejemplo ya de una jurista servil y adulador. O sea, es decir, una persona que alaba de forma muy exagerada e interesada a alguien para poder conseguir un favor o ganar su voluntad. Tértulo identificó a Pablo como el cabecilla de una secta, ¿ya? Lo acusó de ser una plaga, un promotor de sediciones entre todos los judíos y por todo el mundo. Dijo además que Pablo intentó también profanar el templo. Tértulo no presentó ninguna prueba a estas acusaciones que estaba haciendo contra Pablo. Simplemente declaró ya que Félix podría descubrir la verdad de las acusaciones al interrogar a Pablo.
Tértulo estaba respaldado por todos los judíos, ¿ya? Los cuales también confirmaban y decían que era verdad, que era así todo lo que él decía. O sea, estaban en contra de lo que Pablo estaba realizando en ese momento, ¿ya? El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Fíjese en esto. Vinieron las falsas acusaciones sobre Pablo al sugerir que él andaba provocando división entre los judíos y que era cabecilla de una secta de nazarenos. Ya la fe cristiana fue descrita como una secta y es algo que hoy en día muchas personas ya pueden calificar a la iglesia, pueden considerarla como una secta religiosa. El segundo punto de este capítulo es la defensa, o sea, lo que Pablo dice para poder defenderse frente a estas acusaciones. Pablo comenzó entonces su propia defensa con una alusión sencilla, ya a la posición de Félix como gobernador, o sea, respetaba su puesto, ya, pero sin ninguna alabanza, lo contrario de Tértulo. Renunció, o sea, reconoció, perdón, reconoció ser un seguidor del camino, o sea, un seguidor de Jesús, pero declaró que sus creencias estaban en completo acuerdo también con la ley y los profetas, o sea, estaba de acuerdo con todo lo que se decía en el Antiguo Testamento. Entonces él contestó esta acusación de tres modos. Primero declaró que había venido a Jerusalén para adorar y había estado en Jerusalén únicamente por solo 12 días, lo que por supuesto no iba a dar tiempo para incitar a una rebelión. La implicación de Pablo era que su conducta en Jerusalén ya era ejemplo de su conducta en cualquier otro lugar. Es como lo que nos pasa a nosotros, creo yo, ¿no? Si somos así de una forma en la iglesia, también somos en nuestro hogar o en cualquier otra parte, porque recordemos que la gente ve, está puesto sus ojos sobre nosotros, de lo que hacemos, lo que decimos, ¿cierto? Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y en segundo lugar, señaló que los que la habían atacado en el templo eran judíos de Asia. Según la ley romana, ellos debían haber sido sus acusadores ante el gobernador, ¿ya? Y en tercer punto y último, explicó que la única falta de que podían acusarlo era de que él había dicho en el concilio que acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Sabemos que ellos no creían en la resurrección de Cristo. Esto no era violación de alguna ley romana, ¿ya? Entonces, el discurso de Pablo es un ejemplo de la forma en que nosotros hemos de defendernos cuando somos falsamente acusados, ¿ya? Pablo usó un buen juicio, ¿ya? Hizo uso de su buen juicio, señalando las deficiencias de los argumentos de sus acusadores y defendió sus derechos legales, pero sobre todo mostró una confianza completa en Dios y una buena disposición de no atacar a sus enemigos en la misma forma que ellos lo habían atacado a él, ¿ya? Gran ejemplo de Pablo de cómo debemos ser nosotros frente a las acusaciones de las demás personas, ¿ya? Y tercer punto de este relato es la demora. ¿Qué pasó aquí? Félix, este gobernador, no quiso tomar una decisión, ¿ya? Después de haber escuchado ambas partes, tanto la de los acusadores, la de Tértulo, como también la de Pablo. Él no quiso tomar una decisión. Dijo que cuando llegara a Cesarea el capitán Licias, entonces él iba a dictaminar el fallo. Pero no había nada nuevo que pudiera añadirse, ¿ya? O algo que pudiera añadir Licias a lo que ya se había dicho. Él ya había enviado una carta a Félix informando todo lo que sabía del caso, o sea, ya estaba informado. En otras palabras, Félix simplemente estaba como desviando, ¿ya? Difiriendo, rehusaba tomar una decisión. Así que mantuvo encarcelado a Pablo, pero le dijo al guardia que, o a la guarda que le concediese muchas libertades, ¿ya? O sea, como que él sabía que Pablo era inocente, ¿ya? Y durante el tiempo que Pablo estuvo encarcelado, Félix tuvo varias oportunidades, ¿ya? Para poder hablar con él, ¿ya? Y en una de estas ocasiones de las que Félix pudo hablar con Pablo,
mandó a traer a Pablo para presentarlo a su esposa, ya cierto, judía. Al explicar Pablo el Evangelio a ellos y disertando acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, ¿ya? Y dijo, ya Pablo, ¿sabes qué? Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te voy a llamar, ¿ya? O sea, entró el miedo en Félix, ¿ya? Pero ¿miedo a qué? Miedo a Dios, porque conocía su propio pecado. Sin embargo, no estaba dispuesto a reconocerlo. ¿Cuándo de nosotros estamos dispuestos a reconocer nuestros propios errores, nuestros pecados? Sobre todo frente a Dios. ¿Ya? Aquí él no reconoció, ¿cierto? Su falta. Sus razones son muy claras. En primer lugar, era codicioso. O sea, él tenía la esperanza de que Pablo y sus amigos le iban a ofrecer algún cohecho por su libertad. Y en segundo lugar, temía a los judíos y no quiso soltar a Pablo, buscando así congraciarse con los judíos. O sea, como que quiere estar bien en ambas partes, ni fu ni fa, como que siempre tibio, no. Pero nosotros sabemos que no podemos ser así, debemos ser de una línea, ¿ya? Por lo tanto, mantuvo a Pablo encarcelado. Imagínense, 2 años estuvo ahí en la cárcel, ¿ya? Em, entonces, suceden casos cuando es correcto aplazar un juicio, ya dado a que todavía no conocemos todos los datos al respecto, pero también sucede en otros casos cuando la demora no es más que una dilación al no querer hacer frente a los hechos. Y así fue lo que ocurrió con Félix. Él rehusó a darle la libertad a Pablo, a pesar de que no habían presentado los judíos ninguna prueba en su contra. ¿Ya? Y le mantuvo en la cárcel por esos 2 años injustamente. Félix no era precisamente malo, ¿ya? Pero sí era débil. Era vacilante, indeciso y tenía motivaciones políticas, como les mencionaba. No quería condenar a un hombre inocente, pero tampoco tenía el coraje para liberarlo. Y como un juez débil, asustado por las palabras de Pablo cuando no sabía qué hacer, simplemente aplazó el procedimiento. Mantuvo a Pablo en la cárcel entonces por 2 años esperando un soborno. Posteriormente, él no lo liberó por razones políticas y a pesar de que se había nombrado un nuevo gobernador y no había posibilidad de obtener una ganancia económica por parte de Pablo. Entonces utilizó este retraso como una estrategia. Pero entendamos esto, no decidir es una decisión. O sea, el no decidir es una decisión, ¿ya? Yo decido no tomar una decisión. No sé si me entiende. La de meter a un hombre inocente a la cárcel, ¿ya? Fue la decisión que tomó Félix. No podemos evitar nuestras propias responsabilidades, ¿ya? Por nuestra indecisión. La indecisión en sí misma, escúcheme, la indecisión en sí misma es una decisión de no actuar. Y Pablo, mis hermanos, Pablo, como mencionábamos al principio, la luz del Evangelio, Pablo aprovechó todas las oportunidades para hacer brillar la luz del Evangelio. Siempre que podía, siempre que tenía la oportunidad enfrente, él hablaba acerca de la fe en Cristo Jesús. Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a aprovechar al máximo cada oportunidad que tengamos. Cuando suframos oposiciones, seamos acusados falsamente, cuando nuestros planes sean frustrados, que el Señor siempre nos ayude, como ayudó a Pablo, a aprovechar todas las oportunidades para hacer brillar la luz del Evangelio. ¿Y en dónde? En la oscuridad de este mundo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar para que el Señor sea con cada uno de nosotros. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos por esta tu palabra, por este mensaje maravilloso que has entregado. Espero de todo corazón que haya sido entendible, Señor, de una forma comprensible para mis hermanos, que ellos puedan meditar en esta porción de tu palabra
en donde vemos la vida de Pablo, un hombre que aprovechaba oportunidad que tenía para poder proclamar tu nombre. Ayúdanos, Señor, que en medio de la oposición, en medio de que la gente quiera opacar, Señor, tu luz, en medio de las injurias, de los inventos, de las falsedades que puedan decir las personas de nosotros como cristianos, ayúdanos, Señor, a poder resplandecer la luz de tu evangelio, hacer brillar, Señor, esta palabra hermosa, esta luz, esta palabra de salvación. Dios mío, no queremos ser envueltos por esta oscuridad. Dios mío, ayúdanos a ser de la misma forma en la que somos en la iglesia, en cualquier parte. No somos perfectos, tenemos errores, pero ayúdanos, Señor, porque somos reflejo de ti, somos reflejo de Jesús y queremos mostrarle al mundo que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres la salvación, que tú eres la luz a esta oscuridad. Eres la luz, la puerta, Señor, la meta, Señor. Eres el regalo precioso a esta humanidad. Dios mío, ayúdanos, Padre. Somos tus hijos. Queremos hacer las cosas bien. Queremos, Dios mío, honrarte con nuestras vidas. Que tu bendición sea sobre tus hijos, sobre mis hermanos que están escuchando este mensaje y sobre mi vida. Dios mío, gracias por esta oportunidad. Bendecida me siento de tu parte por tomarme en cuenta. Gracias, papá. Todo esto lo dejamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.